Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Alimenta tu Cerebro con David Sanahuja de Receptes Vegetarianes. Hoy vamos a ver purés y postres fáciles de comer para todas aquellas personas o niños o personas mayores que se les dificulte al masticar un poquito. Estas recetas nos van a ir muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias siempre a vosotros por invitarnos. Este tema lo decidió nuestra audiencia, nuestro público, y entonces pensamos que era una muy buena idea, por eso la llevamos a cabo. Siempre que queráis algún tema nos lo podéis comentar y nosotros a la medida de lo posible lo pondremos en uno de nuestros programas. Pues sí, hoy queríamos hablar de eso, de gente que le cuesta masticar y cómo introducir también este tipo de tacto en nuestra comida. Si es porque tenemos un problema que nos lo dice el médico, que tenemos que comer así, tenemos que diferenciar y él nos tendría que decir el tipo de pastosidad, que tiene que ser muy líquida, pastosa o semilíquida, pastosa, semisólida. Esto nos lo indicaría el médico y entonces tendríamos que adecuar esto un poquito más. Si solo es porque es una manera más fácil de comer, pues perfecto y lo introducimos así. Otra cosa a tener en cuenta tiene que ser que nunca tendríamos que dejar de lado que tenemos que llevar la proteína, que tenemos que tener nuestros cereales, que tenemos que tener nuestras vitaminas, ya sea en este plato en concreto o durante esa comida. Yo procuro en cada plato que haya un poquito de todo. Es una manera de así no se nos olvida. Lo único que hoy veremos es que no tenemos el cereal puesto porque se me acaba de ocurrir la manera de hacerlo y ya no hay tiempo. Pero ya lo podemos introducir, si no sería con un poquito de pan o con otra cosa. Vale, pues hoy empezaremos ahora preparando pues un puré. Veréis una forma de prepararlo que sería la que os voy a decir yo ahora. Por si no da tiempo, porque los que me conocéis de cada programa, como no me gusta hablar, siempre voy al final corriendo, tengo el plan B que ya está realizado, pero así veis cómo se trabaja. ¿Vale? Entonces, cogeremos una tabla. Bueno, os presento primero los ingredientes. Haremos un puré, el que tengo preparado es de calabaza, pero el que haremos ahora es de calabacín. Así veremos dos tipos de verdura. Yo siempre añado un puerro. Y lo que decíamos, para tener esta parte de proteína, en el de calabaza añadiríamos los garbanzos hervidos y en el de calabacín pondríamos los guisantes. El guisante también, no es una verdura, es una legumbre, entonces también es alto en proteína. Por eso a veces la gente al verlo verde a veces lo confunde, no es una verdura, es una legumbre y es una fuente de proteína muy, muy alta y que nos va muy bien y es muy divertido también de cocinar, de trabajarlo, se puede hacer hasta albóndigas, croquetas, lo he trabajado de muchas maneras y queda siempre bueno y queda bien. También le podemos añadir, ya que todo es verde, en el de calabacín un poco de espinacas de estas baby, de estas pequeñitas. Y también esto nos va a dar, lo podemos hacer de dos maneras, o hervirlas un segundito, escaldarlas, o crudas mismas, solo bien limpias, para así que nos da como si fuéramos ya crudiveganos, ¿no? O sea, nos aportan más alimento. Tenemos que pensar que cuando cocinamos o congelamos, que esto se podrá congelar, porque los purés se pueden congelar, pero siempre tenemos que tener en cuenta que perdemos un tanto por ciento de su valor nutricional. Entonces, tenemos que procurar a veces comer también cosas crudas para tener toda la vitamina, para tener todo al menos yo procuro, al menos una vez a la semana o dos, toda la comida puede ser una gran ensalada, pueden ser muchas cosas que las podemos comer crudas para coger toda la fuente nutricional que nos aportan esos alimentos. Ya no me enrollo más, porque si no, no dará tiempo. Y he dicho que me daría tiempo, ya vamos mal. Vale. Del puerro, hoy lo desperdicio, pero las raíces bien limpias.
Si las cortamos justita y las pasamos por la sartén, las freímos un poco, para poner encima del puré, si da tiempo lo haremos. Queda la parte crunchy, siempre me oís que tiene que haber una parte crunchy. ¿Para qué? Para saciarnos, porque si no nuestro cuerpo no sabe que está comiendo y si tiene más hambre. Pues esto puede ser como unas chips que queda muy bueno y la gente no lo sabe. Esto es un truquito que queda muy bien, sofreír lo que serían las raíces del puerro. Vale. Del puerro, la parte más verde, no las hojas de arriba, pero esta parte más verde, después para hacer caldo se puede aprovechar. Ya sabes que no tiro ni el polvo. Entonces, se puede aprovechar. Podemos aprovechar la parte más blanca cuando lo tengamos que cocinar, para hacer un sofrito, para hacer algo así, y la parte más verde para hacer lo que sería el caldo. ¿Vale? Para limpiar el puerro, solo hace falta quitar una capita. Habéis visto que con el cuchillo he hecho un corte longitudinal. Quitas una o dos capitas y el puerro está limpio, porque lo máximo que podría estar sucio sería la parte de aquí arriba de tierra y aquí no entra, es que esto está limpio. Entonces no hace falta hacer nada más que cortar. Entonces, ya os lo he explicado varias veces, para que tenga estabilidad, esto es redondo, nos podríamos cortar, haremos un corte longitudinal. Cada vez que cortamos una verdura o un alimento, tenemos que mirar cómo cogemos el alimento. En este caso haríamos el puente, cogeríamos el cuchillo por la mitad y cortaríamos totalmente. Lo abriríamos y ya tenemos una parte plana y ya se nos apoya bien. De todas maneras, como esto después va a ser puré, no hace falta hacerlo muy pequeñito. Lo único que quiero es sofreír un poco en la misma olla los ingredientes para que coja un poco de color y un poco más de sabor. Entonces, lo corto. En este caso, el dedo, este que soy yo, escondido, cojo la verdura así y ran, zam. Si lo queremos hacer algo más pequeño, vosotros mismos. No es esencial. ¿Vale? Tengo aquí mi ollita. Lo pongo dentro. Y un poquito de aceite de oliva, primera prensada en frío, que será nuestra parte de grasa. Lo enchufo y mientras voy a limpiar y a pelar el calabacín. Yo en los purés no pongo patata. Yo procuro que sea de la verdura sola. Esto va a gustos. Igual tampoco pongo natas ni nada por el estilo. Hago un puré sencillito y lo más natural posible. El calabacín haríamos lo mismo. Lo hago a tacos. Ya escucho la cebolla que me está diciendo David. Da un par de vueltas que si no me quemo. En la cocina el oído también sirve. Ponemos un poquito de sal, pero muy poca. Porque, ¿para qué ponemos la sal ahora? Bajo el fuego. La sal lo que va a hacer por proceso de ósmosis es que suelte toda el agua, la verdura que hayamos puesto. Entonces esto lo que está provocando es que suelte el agua del puerro y que el puerro no se queme, coja color
y quede todo el vapor aquí dentro, que es lo que queremos. Así lo que hace, lo tengo bajito, bajito, bajito. Así lo que hace es volverse blandito. Lo que nos interesa es que esté blandito, aparte de que coja un poco de color. Muy bien. Esto está estupendo. Cuando esto ya está así blandito y ha empezado a coger color, ya podemos tirar nuestro calabacín. Vale, la pregunta del millón. ¿Cuánta agua pongo o cuánto caldo? Si tenemos caldo de verduras, que hemos aprovechado si teníamos, pues bueno, el típico de la col, de la zanahoria, así para que tenga más sabor, perfecto, con caldo. Si no, con agua buena. ¿Cuánta cantidad de líquido tenemos que hacer para el puré? Justo que cubra. Si queda un poquito menos, más vale rectificar y que no te pases. Porque si ponemos mucha agua y después la tiramos, todo lo que las vitaminas que ha soltado la verdura y las cosas que ponemos, alimentos que ponemos, se van con el agua. Entonces, más vale que se quede un poquito corto y añadir la poquita agua que sea al revés. Hace unos programas para atrás también dijimos que si teníamos el agua de hervir los garbanzos, pues aquí se podría poner también. ¿Por qué? Porque el agua de hervir los garbanzos, aparte que ya explicamos, ya la aquafaba, que sería como montar claras. ¿Por qué? Porque tiene mucha proteína. Esa proteína la pondríamos en nuestro puré. Entonces, como veis, si vamos ligando cosas, esta comida la estamos enriqueciendo mucho más en vez de poner agua solo. Pero hay todas las fases. Agua sería caldo de verduras en mi caso, y si no, el agua de hervir los garbanzos. Y así aprovechamos. Yo el agua de hervir los garbanzos para hacer cualquier comida la utilizo. No tiro ese agua porque tiene mucha cantidad de proteína. Ya demostramos que se puede montar y que hacía como montar claras. Quedaba blanco y se daba la vuelta y no caía. Entonces, pues es importante, es importante. Muy bien, pues seguimos. Añadimos la cantidad de líquido. Ya veis que casi cubre y ahora no es nada más que hierva. La otra pregunta del millón, ¿cuánto tiempo? Depende de la verdura. Depende de lo grande que lo hayas cortado. Depende, o sea, tiene que estar blandita. Que tú claves un palillo y se clave finamente, que no tengas que empujarlo, que se clave. ¿Vale? Si tú es un calabacín, no es lo mismo que una calabaza. No es lo mismo una calabaza de estas pequeñitas así que una de esas grandotas. O si la he cortado en 3 trozos o la he hecho a la brunoise. Pequeñita, 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 pequeñita. Entonces, esto va a variar. Es cuestión de estar al loro. Vale. Cuando esto esté hirviendo y está ya a punto, perfecto. Hoy creo que sí que vamos a ir bien de tiempo. Será mi primer programa que lo hago todo y rápido. Vale. Pues aquí, en este caso, en el de calabacín, añadiremos los guisantes y las espinacas. Y en el de calabaza, los garbanzos. Vale. Mientras tanto, limpio esto. Muy bien.
Vale. Para postre, un postre fácil de comer que nos aporta muchas vitaminas y que nosotros lo enriqueceremos también, igual que el puré, con todos estos superalimentos que tengo aquí. Por ejemplo, para el de calabacín tengo espirulina verde, para seguir con verdes. Después tengo proteína de clorela. Después tengo baobab. Las proteínas nos aportan mucha proteína, la espirulina nos aporta muchísima proteína también, nos aporta de todo porque tiene mucho hierro, tiene aminoácidos esenciales, tiene zinc, previene las anemias, va bien para las uñas, para el pelo, para el cabello, la espirulina va bien para todo. Tenemos el baobab. El baobab lo pondremos en el postre, nos da este saborcillo como al limón y nos aporta muchísima vitamina C. Pero cuando digo muchísima es como si tuvieras bebido litros y litros y litros de naranjas. Es impresionante, es impresionante. Y después, para poner encima también de los purés, tenemos la levadura nutricional. En este caso también enriquecida con vitamina B12, que esto nos va muy bien para el sistema nervioso central y nos da ese sabor como a queso. Eso son los superalimentos que utilizaremos. Pues empecemos. Las fresas siempre se tienen que limpiar con lo verde, porque si no entra agua adentro y nos las deja más insípidas, sin sabor. Siempre le pasamos una agüita para quitar el polvo que puedan tener y lo sucio, pero aún con el capuchón. Entonces cojo unas cuantas fresas, bajo el fuego que estaba fuerte. Vale, cojo mi cuchillito y le quito el capuchón. Como siempre, si compramos alimentos de buena calidad, nos alimentan mucho mejor que alimentos que a lo mejor son muy vistosos, pero no son de esa calidad que deseada. Pues cortaremos las fresitas. Y en un plato con un tenedor, si lo pasamos por el turmis quedará muy líquido, demasiado, a no ser que tenga que ser una dieta líquida. Si es una dieta pastosa o semipastosa, para encontrar más el tacto de la fresa y poder masticar un poquito, sería con el tenedor. Pero si no, se puede hacer también. Esto sería como hacer como una mermelada natural sin ponerle nada, solo sin azúcares y sin nada. Es con el tenedor irlo aplastando. Hasta que tengamos la cantidad deseada. Esto será para ir al fondo del todo del vaso. Y tendremos un postre que nos aporta muchísimas vitaminas. Esta parte blanca afuera. Yo con esto tenemos suficiente. Una cucharita. Y nos aporta color. Tenemos que tener en cuenta que una de las bases también de la comida es la satisfacción de comer.
y entra por los ojos. Entonces, si lo hacemos todo apagado de colores, tampoco tienes tantas ganas de comer, ni te apetece tanto comer. Entonces, si lo haces vivo de colores, te llama la atención y te apetece comer. Vale, abriremos un yogur. Este yogur, en este caso, es de soja. Lo podemos saborizar con cacao. Dijimos en programas anteriores que el cacao nos aporta triptófanos, que son los precursores de la serotonina, que los que nos producen la felicidad. La felicidad que todos queremos nos da mucha energía. Esto si después tenemos que ir a hacer una carrera o tenemos que hacer algo, el cacao nos aporta esta energía. Nos aporta también de todo un poco de hierro, un poco de todo. Es una pasada utilizar el cacao 100%. Estaba buscando aquí donde lo pone, sin azúcares 100%. Esto es lo más importante. Entonces ahora este yogur va a ser yogur con sabor a cacao. Es irlo mezclando. ¿Veis? Ya tiene color marroncito del cacao. Y lo vamos a poner por aquí. Es como si fueran casi unas natillas. Vale. ¿Y ahora qué nos queda? Una manzana. Esta es una manzana Fuji, porque a mí me gusta un poco el sabor ácido. Aquí encontraremos también todos tipos de sabores. Es importante también que vayamos acostumbrando a nuestro paladar a distintos tipos de sabores, distintos tipos de texturas, distintos tipos para agudizar los sentidos, despertarlos y que nos sacie más y que nos genere mayor felicidad. ¿Vale? Vamos a rallar esta manzana porque hemos dicho que tenía que ser una dieta blanda y la única manera de poder comer una manzana con dieta blanda es rallándola. Lo podemos rallar lo fino que nuestra dieta requiera. Si tiene que ser muy fino, cogeremos este más finito de todos y es lo mismo. Puede ser un poco más grande y encontrar un poquito la manzana, pues mucho mejor. Y rallaremos esta manzana. Sacamos la piel y aquí un poquito más. Sacamos piel. Muy bien. Vale, aquí encima le pondremos, para que la manzana no se nos vuelva oscura, con un poquito de limón. Y así el ácido del limón hace que la manzana no se vuelva oscura.
Y ahora pondremos esta manzana aquí. Y al lado, lo mismo. Depende de nuestra dieta. Los arándanos. Le podemos poner unos cuantos arándanos. Y para acabar, un poquito de coco rallado. Como si fuera nieve. Y estos platos solo le queda, he ido a mi jardincito a coger una menta para ponerlo bien bonito. Cogemos las 3 hojitas de arriba. Y veis los colores y todo cómo queda. Esto es un postre para una dieta blanda, con todo el sabor y toda la... O sea, que no por comer dieta blanda y pastosa tiene que ser feo y aburrido y que no apetezca, ¿vale? Aquí tenemos el postre. A ver cómo está. Para el puré. Perfecto. Perfecto. Apagamos el fuego. Y en el vaso de batir, mira, no será ni escaldado o no será más escaldado que crudo. Pondremos las espinacas y con el mismo calor residual, mientras lo preparamos todo, ya se han vuelto blancas. Ya está. Y así ya tenemos nuestras espinacas, ya se han vuelto blandas y ya las podemos poner en el vaso de bater. Las texturas dependerán de cómo o nos guste o nos hayan indicado los profesionales. Si necesitamos una dieta muy líquida o muy pastosa o semilíquida. Muy bien. Añadimos los guisantes que ya tenía preparados, que sería la parte de proteína, y a batir.
Vale. Separo esto para poder emplatar bien. Vale. Venga. Le pondré la espirulina de sabor es fuerte. Quien no esté acostumbrado, que empiece poniendo muy poquita, porque tiene un sabor especial. Podemos poner, nada, media cucharita, nos dará un color verde. No sé si lo podéis ver. Es un verde muy intenso. Y con un poquito ya coge mucho sabor. Lo volvemos a mezclar. Y emplatamos. Este lo pondré en el redondo. Tengo dos platos distintos. Por encima le pondremos, que no lo había dicho, o no lo he dicho y no lo he puesto, ahora lo pondré. En vez de poner sal, pondremos gomasio. Gomasio, que es una mezcla de sal y sésamo triturado. Si nos comemos la semilla de sésamo directa, sin triturar, nuestro cuerpo no lo digiere. Por lo tanto, no absorbemos toda la cantidad de proteína que tiene también el sésamo y todas sus propiedades. Por lo tanto, todo lo que son las semillas se tienen que triturar. Las de lino, las de sésamo, todo esto triturado. Entonces, el gomasio es, en vez de poner siempre sal, si pones sal o gomasio, que es sal y sésamo, pones menos cantidad de sal, le das mucho sabor y le aportas también la proteína. Le hemos añadido la espirulina, le hemos añadido el gomasio. Podríamos haber, en vez de espirulina, puesto la clorela, que es otro tipo de alga que tiene vitamina B, tiene la proteína, tiene potasio, tiene fósforo, tiene fibra, tiene zinc, tiene de todo. Es importantísimo también para hacer batidos, para ponerlo en el yogur, para ponerlo en muchos sitios, en las purés, eso va fenomenal. Ahora ya lo he mezclado. Y para acabar y nos dé ese saborcito a queso, pondremos la levadura nutricional. ¿Veis que es como escamas? Como si fueran entre escamas y polvo. Esto tiene sabor a queso. Este está enriquecido con vitamina B12. Y nos da este saborcito. Aquí tendríamos nuestro primer puré. Y ahora haremos. El proceso ha sido el mismo: coger la calabaza. Voy a buscar otro vaso. Coger la calabaza, partirla, ponerla en la olla. O sea, el mismo proceso que hemos hecho con el calabacín, con la cebolla o el puerro, lo que os guste más. Y ahora lo que haremos solo es acabarlo de preparar con lo que serían los guisantes. Lo que, para no perder el tiempo, ya tenía uno preparado. Para así hoy acabar puntual, que os lo debía.
¿Ves que ya está casi? Parecía mucha cosa, pero ya estamos casi. Venga, cogemos. Hemos puesto los garbanzos. Pondremos más calabaza. Muy bien. Las texturas, lo que hemos dicho, si os gusta más espeso, os gusta más líquido, aquí vamos mirando lo que va bien. Y aquí también le pondríamos un poquito de levadura. Y ya tendríamos el otro puré. Pues nada, espero, mira, podríamos poner, ya que nos han sobrado algunas espinacas, para que tenga un poco de verde. Para hacer bonito. Un poco de perejil, un poco de algo para darle color. Pues este es el programa de hoy. Pues muchas gracias, David, por ayudarnos a hacer estas recetas para gente que le cueste un poco masticar o para niños muy pequeños. Esta receta que se ve deliciosa, de yogur con frutos del bosque, que lleva fresas y arándanos, seguramente les va a encantar hasta los más pequeños. Y bueno, las cremas de calabaza y calabacín con los superalimentos y esta proteína que pusiste, pues estoy segura que más que alimentar solamente el cerebro, vamos a alimentar todo el cuerpo. Muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros, como siempre, por confiar en nosotros, en Recetas Vegetarianas, y encantado de estar aquí. Lanzamos un reto al último programa, que es que nos hicieran fotos de las recetas que publicamos. Seguimos lanzando el reto y que nos digáis de qué os apetece que hablemos en siguientes programas. Entonces, pasáis un mail a amena.epilepsia@gmail.com y así recibiremos vuestras sugerencias, o por las redes sociales, ya lo sabéis. Pues nada, muchas gracias, Norma, y hasta la próxima. Gracias a todos, chao.